Entonces, entre las enfermedades de bovinos que causan problemas reproductivos está también tricomoniasis bovina. Esta es una enfermedad que se detectó en Bolivia en 1973. El doctor Ricardo Sitti, que ya falleció hace un año, fue el que detectó esa enfermedad. Tricomoniasis es una enfermedad venérea. ¿Qué quiere decir venérea? ¿Pueden ayudarme? Rojas María, ¿está? Rojas María. Rojas María, segunda llamada. Rojas María. Rojas María, ya se salió, entonces tiene falta. Torrico Alondra. Torrico. Son las que son. Ya, ¿qué quiere Doctor, decir? son las que son. Son las que son transmitidas por contacto de los genitales del macho como el de la hembra, el contacto. Son transmitidas por contacto sexual. Eso es. ¿No? Sí. Está bien. Bien. Entonces es una enfermedad venérea causada por un protozoario y ocasiona pérdidas embrionarias precoces. Otra de las características es que presenta repeticiones de celo, alguna vez abortos, muy raro. Y por supuesto va a haber una infertilidad temporal. Y por tanto los intervalos entre partos se va a alargar, ¿no? Una vaca que debería parir una vez al año va a parir cada año y medio, ¿no? Más o menos, ¿no? Está distribuida en todo el mundo. Nosotros no somos la excepción. Es causada por un protozoario de Trichomona fetus y la transmisión es a través de la vía sexual, pero también puede transmitirse por inseminación artificial. Por eso es que los toros que se van a destinar a la colecta de semen para pacuelas deben ser examinados, chequeados contra esta enfermedad y otras enfermedades más, ¿no? Porque el microorganismo puede mantenerse en forma latente, vivo, en congelación, ¿no? Entonces, y puede transmitirse cuando se va a hacer la inseminación con semen de toros infectados. ¿Qué características tiene? Eso les voy a mostrar después, la morfología. Es un parásito de forma ovalada o piriforme, forma de pera, que mide entre 10 a 20 de largo por 4 a 10 milímetros. Tiene el extremo anterior flagelos, que son tan grandes como el mismo parásito, y un flagelo en la parte posterior. Tiene una membrana ondulante a lo largo del parásito, rodeado de un filamento marginal, y continúa con un flagelo posterior. Entonces, al tener flagelos y al tener esa membrana ondulante, le permite al parásito ser móvil, se mueve, ¿no? Ahí tenemos, ¿no?, de forma ovalada o piriforme, un flagelo en la parte posterior, otro en la parte anterior, y flagelos aquí en la parte media del parásito, y membrana ondulante, ¿no? En muestras frescas se los puede observar principalmente por el movimiento, se los detecta estos parásitos, ¿no? ¿Qué ocurre cuando el microorganismo entra dentro del organismo animal? Entonces, Trichomonas fetus puede encontrarse en la mucosa del tracto reproductor del toro, ¿no? Sí. Entonces, por contacto sexual va a pasar al epitelio de la vaginal de la hembra y se va a adhiere mediante su flagelo, ¿no?, y la membrana ondulante a la
a la mucosa epitelial de la vagina, ¿no? Entonces ahí queda adherido. Esa es la patogénesis, no es tan complicado. En cuanto a las características de cultivo, bueno, aunque es un protozoario, se puede cultivar en medios artificiales, ¿no? Bueno, es un parásito, un protozoario un poquito diferente a los otros protozoarios que conocemos, ¿no? Entonces, este se puede cultivar en medios artificiales y contienen extracto de hígado. Hay un medio de tricomonas de este laboratorio DIFCO que se puede utilizar y se puede agregar suero de equino para mejorar el crecimiento de estos protozoarios. Ya les dije entonces, este protozoario puede sobrevivir en congelación, por eso es que en el semen congelado puede estar vivo el microorganismo, aunque en forma latente. Pero la desecación no resiste. Si se expulsa afuera y está algunas horas al contacto con el sol, se seca y mueren los parásitos. ¿Qué signos clínicos tiene y qué se puede ver en la epidemiología? Lo primero, cuando vamos a un establecimiento de carne o de leche, si preguntamos, ¿ha visto en las vacas que hay repetición de celos? Si dicen sí, hay varias vacas que repiten celos, ¿no? Entonces, ese puede ser un dato importante en la historia clínica, ¿no?, para sospechar de tricomoniasis y campylobacteriosis, que son dos enfermedades muy similares que después las vamos a ver, ¿no? Entonces, esta repetición de celos viene por la muerte embrionaria. En general, lo que produce esta enfermedad son muertes embrionarias de menos de 45 días, mueren los embriones. Entonces, no se ve el aborto, ¿no? Pero lo que vamos a ver es la repetición de celos. A veces, esto no es muy frecuente, puede haber aborto entre los 3 a 4 meses de gestación, pero es menos frecuente. Más frecuentes son las muertes embrionarias. Generalmente, cuando la infección ocurre después del 4º mes, el parto es normal. Pero hay un aumento entre los intervalos de parto entre 90 y 100 días, casi 3, 4 meses, ¿no? En los toros no hay muchos problemas, ¿no? Los toros son asintomáticos, no afecta a la calidad del semen ni al líbido. O sea, la bacteria o el parásito, cuando entra a la mucosa intestinal, mucosa vaginal, es que va a producir trastorno. Pero el toro es el que mantiene la infección en el acto. Eso es importante, ¿no? Vamos a ver que las hembras pueden curarse después de cierto tiempo, pero el toro siempre va a mantener la infección. ¿Qué nos puede producir en la hembra? Puede producir una leve vaginitis con infiltración de linfocitos, macrófagos y células plasmáticas. Puede encontrarse también esta inflamación en el cervix y útero, y hay causa inflamaciones moderadas, algunos casos graves. En las placentas y membranas fetales de 60 días de gestación, las alteraciones son mínimas, ¿no? Entonces, Trichomonas fetus va a producir una reacción inflamatoria, a veces en los cotiledones o las carúnculas. Ahí va la presencia de macrófagos y neutrófilos y puede haber un aborto, ¿no? Generalmente ocurre antes del 7º mes de gestación, ¿no? Pero lo que más va a prevalecer es siempre las muertes embrionarias y no vamos a ver los abortos, ¿no? Muy raros son los abortos. En algunos casos también pueden haber abortos antes de los 2 meses de gestación, ¿no? Pero esos abortos no los vamos a ver. En realidad son embriones los que mueren. También hay lesiones en los oviductos, una ligera inflamación, ¿no?
que posteriormente vamos a ver una infertilidad en el 10% de los casos. Bueno, a veces entonces vamos a observar abortos, pero es muy raro encontrar en esta enfermedad. Más estos abortos vamos a encontrar en otras enfermedades como brucelosis, leptospirosis, que posteriormente también vamos a ver. Entonces el aborto no es común. Ahora, en cuanto a la respuesta inmunológica, ese es el problema en esta enfermedad. Trichomonas fetus origina una leve respuesta humoral. Las hembras, en las hembras, esta respuesta humoral es importante. Aparecen las inmunoglobulinas A y la inmunoglobulina G en las hembras. En los toros no hay ninguna reacción inmunológica. No pueden eliminar los toros por eso la infección. Las hembras sí van a poder eliminar. Entonces la infección en el toro es de por vida. Nosotros en el proyecto de mejoramiento genético hicimos ensayos de tratar de eliminar la infección en el toro con lavajes prepulsiales, con infusiones con penicilina, estreptomicina, pero no logramos eliminar al parásito. Entonces las hembras pueden tener una reacción inmunológica al parásito, pero los toros no. En los toros va a permanecer el microorganismo de por vida. El diagnóstico es muy importante en esta enfermedad. ¿Qué utilizamos? Muestras de secreciones genitales del toro, ¿no? Del macho y también de la hembra. Es más fácil el diagnóstico de los machos, ¿no? Porque en el macho va a permanecer la infección. Si encontramos un toro positivo, eso nos indica hato positivo. No lo tomamos como individual, ¿no? Que el hato está infectado. Entonces los diagnósticos de rutina que se hacen en machos consisten en raspar, ya les voy a mostrar, la mucosa prepucial con un raspador metálico torneado. Eso se coloca en los medios de cultivo, ¿no? En tubos, y se controla durante 7 días, ¿no? La presencia del parásito. Aunque a veces se puede centrifugar también esa muestra y ver en el sedimento los parásitos que se mueven. Pero a veces es tan poca la cantidad de parásitos que no detectamos por centrifugación, entonces lo cultivamos en estos medios de cultivo especiales. A veces también se utilizan otro método de las pipetas de inseminación artificial, también se utilizan para introducir una solución con medio de cultivo, solución fisiológica, dentro del prepucio, ¿no? Después se recoge esa solución y se pone a los medios de cultivo. Pero ahora está más generalizado y más aconsejable es hacer el raspado de la mucosa prepucial. En ganado de carne, donde se utilizan más toros que en ganado de leche, se deben hacer las pruebas, el diagnóstico cada año, antes de la época de monta, ¿no? Para que entren toros ya libres de la infección a servir. ¿No? Eso inclusive aconsejan en la Argentina, hacen de rutina, hacen esta práctica, ¿no? Nosotros hemos encontrado aquí en ganado de leche toros infectados con tricomona. Y había siempre la historia de que habían repeticiones de celo, que ese es uno de los signos clínicos importantes. Entonces utilizamos este raspador metálico, que lo tenemos. Bueno, no se hace así el raspado, ¿no? En el prepucio, sin sacar el pene, se introduce
se introduce este raspador y se hace una ligera fricción en la mucosa, porque aquí en la mucosa del toro están las tricomonas, ¿no? Entonces, en este raspador, en estas estrías, quedan los parásitos y luego este raspador se introduce dentro de un tubo de ensayo que contiene medios de cultivo y se transporta en eso. A veces también en la hembra vamos a observar una secreción blanco-amarillenta y podemos también absorber con una jeringa o una pipeta la secreción y cultivar o observar por centrifugación la muestra, ¿no? Pero no siempre encontramos en las hembras. Pero el toro, como es el toro el que mantiene la infección en el hato, es más práctico hacer en toros. El control. Entonces ya le dije que el chequeo hay que hacer cada año antes de la época de monta, antes del entore, ¿no? Y los toros positivos se eliminan, no hay tratamiento, no tiene que eliminarse. Y otra cosa, cuando van a comprar toros, introducir al hato, deben chequearse esos toros contra tricomona, ¿no? Y luego del chequeo, tenerlos en cuarentena, ¿no? Y hacer por lo menos 3 exámenes con intervalos de unos 15 a 20 días. ¿No? Exámenes, y si salen negativos en esos 3 o 4, primero se hacen en la granja, ¿no? Sale negativo, va al lugar de destino y ahí se le hace todavía 3 exámenes, ¿no? Si sale negativo ya se los incluye en el acto. Esa es la forma de evitar que entre esta infección a un rebaño. Ya estoy hablando de carne o de leche, igual. No hay otra forma de control prácticamente para esta enfermedad. La vacunación sigue en fase experimental desde hace muchos años atrás, pero no se ha conseguido todavía elaborar una vacuna efectiva. ¿Cuál es la incidencia de esta enfermedad? Cuando yo trabajaba en el proyecto de mejoramiento genético, hicimos un sondeo de la presencia de tricomonas en hatos de la cuenca lechera y encontramos que el 9.1% de los toros estaban infectados, ¿no? Pero en ganado de carne no se conoce esta enfermedad, ¿no? Yo varias veces traté de hacer tesis con alumnos, pero no hubo interesado, ¿no? Ya. Entonces, esa es la situación regional en este momento. Hay un problema. Muchas veces el ganadero y también los veterinarios no le dan importancia a una enfermedad porque aparentemente no impacta. ¿Ya? Al ganadero le preocupa cuando ve abortos, cuando hay animales muertos. Ahí recién se preocupa, ¿no? Pero hay esas infecciones que son aparentemente no tan graves, pero que si ponemos a hacer cuentas, van a afectar a la parte económica, ¿no? Si una vaca está pariendo cada año y medio, no es rentable. Tiene que parir cada año. Si bien estas vacas, estos animales infectados no producen abortos, pero están alargando los intervalos entre partos, ¿no? Y ahí están las pérdidas. O sea, menos cantidad de terneros o de carne al mercado, si es ganado de carne. Si es ganado de leche, el periodo de lactación se va a alargar en las hembras, ¿no? Una vaca que está produciendo leche más de un año ya comienza a descender mucho la producción de leche y no es rentable también, ¿no? Entonces esas son las pérdidas económicas que nos produce esta enfermedad. ¿Alguna pregunta? Doctor, menciona que el exceso de producción de leche no es rentable porque se enfermarían las vacas de hipocalcemia. No, esto no tiene nada que ver con hipocalcemia, no tiene nada que ver, es el parásito.
El parásito, Claro, pero al estar el parásito en el organismo animal, no está produciendo un retraso en entrar en el nuevo celo, ¿no? En vez de entrar después del parto a los 21, 25 días, está entrando a los 3 o 4 meses. Entonces, ahí están las pérdidas en leche o en carne. ¿Ya? O sea, la vaca se alarga el periodo de lactación y las vacas de carne van a parir terneros más tarde, ¿no? Y a veces están comiendo de más, no están rindiendo esos animales. Ahí están las pérdidas. No hay nada de relación con el problema de calcio. ¿Alguna otra? ya, doctor, es que no escuché. ¿Sí? ¿Qué dice? Como escuché el periodo de lactación, pensé que iban a producir más tiempo leche y por eso, digamos, No. O sea, si una vaca se sale de, digamos, es casi alrededor de un año es que una vaca está produciendo leche. Si no se empreña esa vaca, va a alargarse el periodo de lactación. En vez de ser un año, va a estar año y medio. sí. Entonces, ahí en ese medio año ya la producción baja demasiado. Ya no es rentable una vaca que producía 20 litros, ya no va a producir 20, va a producir 6 litros. Entonces ya no conviene mantener a esa vaca así mucho tiempo sin que esté preñada, ¿no? Ese es el problema. Ya, doctor, ahora sí lo entendí. No solamente en esta enfermedad, sino en muchas de las enfermedades que producen trastornos reproductivos, ¿no? Ya. Si no hay una pregunta, un ratito voy a cambiar de diapositiva. Ya, ¿me están escuchando, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor, Sí, se doctor. escucha. Ya. Sí, doctor, se escucha bien. Ya, entonces otra enfermedad muy similar a la anterior es campylobacteriosis. Pero esta enfermedad, aunque es producida por una bacteria, los signos clínicos y las alteraciones son casi las mismas, ¿no? Entonces, una enfermedad campylobacteriosa es una enfermedad infecciosa, también venérea, transmitida por el contacto sexual, produce muertes embrionarias exactamente igual, repetición de celos, rara vez abortos, es exactamente igual, ¿no? En cuanto a signos clínicos. Está distribuida en todo el mundo en bovinos, a veces afecta a ovinos, ¿no? Entonces recuerden, tanto en campylobacteriosis como tricomoniasis, una de las alteraciones que produce son las muertes embrionarias y por tanto la repetición de celos, ¿no? Este es muy importante en la historia. Bueno, hay varios nombres, ¿no? Se conocía como Spirillus fetus, vibriosis, aborto episótico, pero ahora se ha generalizado y lo conocemos como campylobacteriosis, ¿no? Vibrio ya ha quedado para las bacterias que son similares, por supuesto, que afectan al intestino, ¿no? Esa es la historia, fue descubierta en 1918, 19.
En el 59 ya lo diferenciaron del vibrio del intestino, ¿no? Y hoy se conoce como Campylobacter. Esta es la clasificación etiológica. Pertenece al género Campylobacter y la especie es Campylofetus. Entonces dice Campylobacter fetus. Esta bacteria tiene la forma de forma de espiral o de una S itálica. Se los voy a dibujar. De una S alargada, más o menos así, ¿no? Esa es la forma. Mide 0,2 a 0,3 micras por 4 a 5 micras de largo, ¿no? También es una bacteria móvil porque tiene un flagelo en uno de los extremos. Crece en medios de cultivo, en agar sangre, ¿no? O agregándole suero. Son microaerófilas, necesitan un 10% de anhídrido carbónico. El pH que crece es a 7.3 a 37 grados durante 3 a 5 días y forman colonias pequeñas, brillantes, más o menos como la cabeza de alfiler, ¿no? Esas son las características. En el proyecto de mejoramiento genético logramos aislar esta bacteria y pudimos observar el crecimiento. Esta es una bacteria que muere a 56 grados en 5 minutos, es relativamente sensible a las temperaturas, ¿no? También es sensible a los desinfectantes comunes, ¿no? Relativamente sensible a la penicilina y streptomicina, ¿no? Pero esto en condiciones de in vitro, ¿no? O sea, en medios de cultivo. Pero en los animales no se pudo eliminar el microorganismo con estos antibióticos, al igual que tricomonas, ¿no? Entonces, no son seguros los tratamientos. En cuanto a la epidemiología, está distribuido en todo el mundo. La transmisión, volvemos a repetir, que es venérea, ¿no? O también puede ser por la inseminación artificial, ¿no? Muchas bacterias, igual que tricomonas, esta bacteria puede permanecer viable en congelación, ¿no? Entonces puede transmitirse a través de la inseminación artificial. El microorganismo se elimina antes y después, si hay aborto, ¿no? No es tan frecuente también. Si hay aborto, se elimina antes y después del aborto. Los otros animales, como cerdos y ovejas, pueden ser reservorios, aunque no tienen una importancia en la epidemiología de la enfermedad. Bueno, y ahí tenemos la epidemiología en un resumen, ¿no? La puerta de entrada es genital, ¿no? A través de la monta se coloniza, la bacteria coloniza el aparato genital de la hembra, ¿no? Y la hembra puede eliminar a través de las diferentes secreciones y el macho a través del semen. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de infección? Son los animales enfermos, tanto hembras como el macho. Ahora, el toro no es enfermo. Muy similares a las características de tricomoniasis, ¿no? Igual es una enfermedad venérea. En el diagnóstico, generalmente cuando vamos a hacer el diagnóstico, tenemos una historia de repetición de celos, vamos a pensar en las dos enfermedades, en tricomoniasis o campylobacteriosis. Entonces la historia clínica es muy importante. Signos clínicos no es fácil ver, ¿no? No es tan fácil encontrar justamente cuando hay el aborto o hay la muerte embrionaria, que no las vamos a ver, ¿no? Mandar las muestras al laboratorio sí es importante. Igual, el toro
En el toro es importante. Si detectamos en el toro, igual que en tricomoniasis, el toro es el que va a mantener la infección en el hato, ¿no? Cuando hacemos el raspado prepucial, esa muestra nos puede servir para los dos análisis, para tricomonas y campylobacter. Ya en laboratorio, nosotros hacíamos en laboratorio inmunofluorescencia, aunque hay también una coloración, la coloración de fucsina que se puede realizar, es barata, sencilla. Y en hembras se puede hacer la microaglutinación con antígeno, pero esto es simplemente para detectar atos positivos, ¿no? En el toro es lo más barato hacer, ¿no? Que hacer esta prueba de microaglutinación, que no siempre tenemos los reactivos necesarios, ¿no? Entonces, lo que hacemos de rutina debe ser el raspado prepucial en los toros, ¿no? Hacer la coloración de fucsina o de inmunofluorescencia. Entonces, en la coloración de fucsina vamos a ver estas bacterias en forma de S, y que se colorean, por supuesto, de un color rojo, ¿no? La fucsina es roja. En cuanto a la patogenia y signos clínicos, igual que en tricomoniasis, la bacteria permanece en el prepucio del macho y tampoco va a causar alteraciones, ¿no? Igual que en tricomona del macho, el toro es el portador asintomático, ¿no? En la hembra, la bacteria va a penetrar en la vagina, puede llegar hasta el útero o en los uterinos, y lo que nos va a producir, estamos recalcando aquí, son muertes embrionarias, y exactamente igual que tricomona, por eso es difícil de diferenciar. Muertes embrionarias hasta los 45 días que nos va a ocasionar una repetición de celos, ¿no? A veces hacemos la palpación, ¿no? Antes de los 45 días, y en algunos casos está presente el embrión, pero después, a los pocos días o horas, puede haber la muerte embrionaria, ¿no? Y las vacas nuevamente comienzan a entrar en celo a los 21 días, ¿no? Entonces, la bacteria no se elimina fácilmente también de la hembra, inclusive puede permanecer hasta un año después, ¿no? Después de que han habido esas repeticiones de celo, ¿no? Entonces, ahí está el perjuicio que nos ocasiona, ¿no? Vacas que no van a parir un ternero por año, y de carne, y de la leche igual, vacas que van a estar mucho tiempo en lactación. En las hembras, al igual que en tricomonas, produce una endometritis a las 3 semanas, una infiltración por linfocitos, ¿no? Que no es tan grave como en brucelosis, ¿no? Y el tejido se puede recuperar en 4 a 5 semanas. En cambio, en brucelosis dura mucho más tiempo. Puede estar meses una vaca infectada con brucelas y con metritis. Aquí no, las hembras se curan fácilmente sin tratamiento inclusive. En el proyecto de mejoramiento genético nosotros hicimos ensayos con penicilina, streptomicina, para tratar de eliminar la bacteria del prepucio, ¿no? Haciendo masajes en el prepucio con estos antibióticos, ¿no? Pero no pudimos eliminar la infección. De igual manera, en la hembra puede intentarse tratamiento con streptomicina o tetraciclina intrauterino, ¿no? Pero tampoco hay la seguridad, ¿no? En las hembras, a ver, no lo he dicho muy bien claro, creo que este aspecto de las hembras. La curación espontánea puede venir en las hembras después de 5 a 7 meses, después que ha tenido la infección, pero que no haya entrado en contacto con el macho, ¿no? Exactamente lo mismo ocurre en tricomoniasis. Después de 5, 7, 8 meses que ocurrió la muerte embrionaria o el aborto, las vacas pueden quedar libres, las hembras pueden quedar libres de tricomonas y campylobacter.
¿no? Pero si hay, siempre que no hayan entrado en contacto con el toro, con un toro infectado, porque si no, nuevamente van a aparecer las reinfecciones, ¿no? ¿Por qué? Porque el toro es el que mantiene la infección en el acto, ¿no? Eso ocurre en las dos enfermedades, en tricomoniasis y campylobacteriosis. Ya, esta profilaxis o la prevención sirve para las dos enfermedades, ¿no? Tanto para tricomonas como para campylobacter. Uno de los mejores métodos para eliminar la infección es entrar a inseminación artificial, ¿no? Entonces, aquí ya no usamos toros, ¿no? Si usamos inseminación artificial, por supuesto que el semen tiene que ser de toros bien testados, chequeados, ¿no? No sé si ustedes han escuchado decir que hacen algunos inseminaciones, colecta de semen a campo y congelación de semen a campo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en ese semen porque tenemos que estar seguros que los toros son negativos a varias enfermedades, ¿no? En el proyecto de mejoramiento genético lo que se hace es el chequeo de los toros contra varias de estas enfermedades, tricomonas, campylobacter, brucelosis, leucosis bovina, entre las principales, tuberculosis, ¿no es cierto? Y una vez que son negativos, recién se procede a la obtención del semen para pajuelas. Entonces, esta es la mejor forma de eliminar la infección, inclusive después de que hayamos tenido un hato infectado con tricomonas o campylobacter, ¿no? Y de haber eliminado los toros, ¿no es cierto?, del hato, a los toros enfermos del hato, o directamente ya no utilizamos toros, entrar a inseminación artificial puede ser el mejor método para eliminar la infección, porque en algún momento las hembras, al no estar en contacto con el toro, van a eliminar la infección. Bueno, ese es el mejor método. Bueno, el uso de toros negativos es dudoso. A veces siempre vienen toros infectados. No siempre es fácil determinar que un toro es totalmente negativo a tricomonas o campylobacter. Depende de la cantidad de bacterias que tenga para poder detectarlo a veces. O usar toros que nunca han tenido contacto sexual, ¿no? Toros vírgenes con vaquillas vírgenes, o sea, eso se llama segregación, ¿no? En ese caso también se puede eliminar la infección, pero no es fácil tener pues en un hato rebaño toros separados que crucen con vaquillas, no es tan fácil, ¿no? Bueno, en machos y hembras, campylobacter sí hay unas vacunas, ¿no? Se puede utilizar esa vacuna, aunque no son con 100% de seguridad, tienen un margen de seguridad aceptable, ¿no? Se puede vacunar en campylobacter, en tricomonas no. En campylobacter se puede vacunar a toros y a vacas. Estas vacunas para campylobacter vienen combinadas a veces con vacunas, con la vacuna de IBR y leptospira, ¿no? Que son también enfermedades que nos producen trastornos reproductivos, ¿no? Entonces, siempre entrar a la inseminación artificial nos va a evitar problemas de enfermedades que se transmiten por contacto sexual. ¿Cuál es la situación? La prevalencia, según los estudios que hicimos en el proyecto de mejoramiento genético, cuando estaba la misión de JICA de los japoneses, había una prevalencia de un 40 a 50% en hatos de leche y de carne. Entonces era alto. Pero igual que en tricomonas, el veterinario y el ganadero no ven el impacto de esta enfermedad porque no hay casi abortos. No vemos fetos que están naciendo muertos, ¿no? Sino que los intervalos entre partos
es que se alargan. Y ahí están las pérdidas económicas que a veces el productor no lo mide, ni el veterinario se da cuenta de estos problemas, ¿no? Entonces, para controlar estas infecciones por tricomonas o campylobacter, primero el veterinario, escuchen bien, el veterinario tiene que conocer, que estar consciente de, yo les estoy diciendo ya, hay estas enfermedades. Entonces ya el veterinario tiene que controlar. Están en nuestro medio. No es que estos datos de incidencia o prevalencia es de afuera. No, es de nuestro medio, ¿no? Y debemos tomarlas en cuenta en actos de carne y en actos de leche, ¿no? Posiblemente hay muchas ganaderías que tienen este problema, pero están en forma, ¿cómo les puedo decir? Que no están causando una alarma, tal vez, porque no se están viendo las muertes, muertes o abortos de los fetos, ¿no? Pero que si se hacen números, seguro que deben estar causando daños en la economía del productor. Entonces, ¿quiénes tenemos que decir, señor Kulgis, haremos pruebas de tricomonas para ver cómo está su acto, si tiene el problema o no? Haremos pruebas de campylobacter, vacunaremos contra estas enfermedades. Entonces, el veterinario es el que tiene, el veterinario es el sujeto de cambio. Escuchen bien, el veterinario es el sujeto de cambio en una explotación ganadera. ¿Ya? El productor muchas veces tiene experiencia, o el vaquero tiene experiencia, pero no tiene argumentos técnicos. Pero ustedes están estudiando y justamente yo les estoy hablando de problemas que hay en el medio, que nos hemos enfrentado ya a problemas del medio, y seguramente que ustedes van a tener esos problemas, especialmente los que estén trabajando con ganado de carne o de leche, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ya, entonces estas dos enfermedades las tenemos en nuestro medio y debemos saber diagnosticarlas y controlarlas, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? Doctor, acerca de campylobacteriosis y de tricomoniasis, ¿cómo sería la diferencia en el parásito o bacteria que dice? ¿El campylobacteriosis es un parásito? No. Campylobacter es una bacteria. Tricomonas es un protozoario. Son enfermedades totalmente diferentes en cuanto a la etiología, pero en cuanto a los signos clínicos, las lesiones, el control, son enfermedades muy similares. Solamente lo que varía completamente es la etiología. Uno es protozoario, tricomonas protozoario, y campylobacter es una bacteria. ¿Ya? Eso es. ¿Está Se claro? diferenciaría en el microscopio nomás, ¿no, doctor? Entonces, para saber de cuál estamos hablando. Claro, por eso es que el diagnóstico es importante. El diagnóstico de diferenciación de las dos enfermedades es importante en laboratorio, ¿no? A simple vista, las dos no me van a ocasionar repetición de celos. Cuando ustedes van a una explotación de carne o de leche y preguntan, ¿las vacas repiten celo? Si le dicen sí, hay muchas vacas que están repitiendo celo. Entonces hay que pensar en las dos enfermedades. ¿Cómo vamos a hacer la diferenciación? Es en laboratorio sacando las muestras, ¿no? Y examinando esas muestras, cultivando esas muestras. ¿Está claro? Sí, doctor, está bien. Ya. Entonces, un ratito que voy a cambiar a otra enfermedad también de la reproducción. Un segundito.
Ya. ¿Están viendo, jóvenes, y me escuchan? Sí, doctor, se ve. Sí, doctor. Ya. Entonces continuamos con enfermedades de la reproducción porque hay muchas que se parecen entre sí, pero los métodos de control y diagnóstico son los que van a variar. Entre estas tenemos rinotraqueitis infecciosa bovina, más conocida como IBR, ¿no? Por las abreviaciones. Esta es una enfermedad que se detectó en vacas lecheras en 1950, se aisló el virus en el 56 y está distribuida en todo el mundo. Entonces es una enfermedad viral, virus, causada por virus, contagiosa, aparte de afectar al aparato reproductor, puede causar conjuntivitis, fiebre, es de corta duración y los animales pueden recuperarse. En los terneros puede causar encefalitis, o sea, trastornos nerviosos. Y es lo que hemos visto en algunos casos en algunas zonas. También produce vulvovaginitis y balanopostitis, o sea, inflamación en la vagina y el prepucio y el pene. Balanopostitis pustular, se observan unas pústulas y alguna vez van a haber también abortos. Tal vez los abortos son más frecuentes que tricomonas y campylobacter. Pero también va a producir muertes embrionarias. Bueno, se lo conocía con varios nombres: rinotraquitis infecciosa de los bovinos, rinitis necrótica, enfermedad de la nariz roja, exantema coital. Pero ahora ya más por IBR. Esta enfermedad es producida por un alfa herpes virus, el alfa herpes virus bovino 1, ¿no? Pertenece a la familia Herpesviridae, a la subfamilia Herpes virus. Tenemos las variedades de herpes virus bovino 1, 2 y 4. Entonces es un herpes virus, ¿no? Produce ampollas. Esas son las características morfológicas, no interesa tanto. Es un virus DNA, o sea, no muy mutante. Los virus DNA no son tan mutantes como los virus ARN. Y el del COVID es un virus ARN, es mutante. Ustedes están viendo las cepas que produce, que han aparecido, es porque es un virus ARN. Bueno, ¿qué características tiene este virus? Como todos los virus, se cultivan en células, ¿no? Y en este caso en células de embrión de riñón, de bovinos, ovinos, porcinos, caprinos y monos, ¿no? En las células de bovinos presentan corpúsculos de inclusión intranucleares, ¿no? O sea, cuando hacemos histopatología, se pueden ver corpúsculos de inclusión intranucleares y nos sirven para el diagnóstico. El virus se aísla de las secreciones nasales, del feto, del encéfalo y también de los genitales. Ya les voy a contar algunos casos de esta enfermedad. El virus es sensible al éter, alcohol etílico, acetona, sosa cáustica, fenol, el formol, que es un desinfectante común y que se encuentra en el comercio, formol al 5%, los amonios cuaternarios, que son desinfectantes también comunes, al 1% lo inactiva. El calor a 50 grados durante 21 minutos también lo inactiva. Pero el virus puede vivir a 22 grados durante 50 días y a 37 grados durante 10 días. Si el pH está entre 6 y 8 de las secreciones, puede vivir durante 9 meses.
¿no? Inclusive a 60 grados. A 4 grados centígrados, o sea, muy frío, vive por 30 días. A 22 grados durante 3 días. Entonces es un virus relativamente resistente a las condiciones del medio ambiente. Pero debemos entender que estos virus, al igual que el coronavirus, fuera del organismo animal o del organismo vivo, permanecen poco tiempo, ¿no? Donde van a permanecer más tiempo y van a multiplicarse es dentro del organismo animal. No se multiplican los virus fuera del organismo. Se mantienen viables, sí pueden estar viables, pero no se multiplican. ¿Ya? Eso debemos entender. En cambio, las bacterias sí pueden multiplicarse. En cuanto a la patogenia y signos clínicos, hay una forma respiratoria. Entonces, no es solamente que afecta a la reproducción, sino también al tracto respiratorio. El periodo de incubación es de 4 a 6 días. A veces pueden haber abortos. La fiebre puede ser alta, llegar hasta 42 grados. Hay falta de apetito, depresión, secreción nasal. Este es un signo clínico importante. Secreción nasal. Tos. Permanecen con la boca abierta. Salivación espumosa. Disney y mucosa nasal roja. Por eso se llama enfermedad de la nariz roja también. Aunque en nuestro medio no hemos visto claramente estos signos clínicos. Lo que más hemos visto es, a ver, ¿qué signos? A veces abortos. Estos signos casi no hemos podido detectar aquí, pero lo nombra la literatura, inclusive pueden ver ustedes fotografías que hay de animales con IBR, ¿no? Posiblemente algo ha mutado la cepa del virus, ¿no? Hay un exudado pseudodiftérico en la tráquea, ¿no? Cuando se hace la necropsia. El periodo de viremia, o sea, la permanencia del virus en la sangre es corta, ¿no? Y responde más o menos bien los leucocitos a la infección, ¿no? Entonces no es una enfermedad tan grave como lo es brucelosis, ¿no? Entonces, los animales pueden responder con su sistema inmunológico. Pero hay una cosa, y no sé si la literatura no lo explica muy bien también. Un animal que tiene fiebre alta, estoy viendo, aquí estamos haciendo notar, ya queda con una infertilidad temporal, ya sea la hembra o el macho. ¿Por qué? Es cuestión de razonamiento lógico. Los espermatozoides, para estar viables, para moverse bien, necesitan estar a una temperatura constante en el epidídimo, ¿no es cierto? Que es donde se almacena. Seguramente ustedes han llevado ya patologías de la reproducción o están entrando a reproducción. No les estoy diciendo que están teniendo hijos, ¿no? Sino que han entrado a la materia de reproducción. Un animal que tiene fiebre ya sea un día, ya va a afectar a la calidad del semen, ¿no? Y los espermatozoides no van a ser viables. En muchos casos, yo les digo eso por experiencia propia, ¿no? Un toro que era de muy buena genética, tenía que entrar a la feria, había tenido fiebre 2 días, 3 días antes, ese toro. Y yo les dije, ese toro no sirve para llevarlo a la feria, va a dar mala calidad de semen. Pero a veces la parte económica influye más, y me dijeron, sáquele nomás semen, doctor. A tanta insistencia le saqué semen y no habían espermatozoides vivos. Habían espermatozoides, pero todos eran muertos, ¿no? Y cuando el toro se echó en el cepo, no pudieron sacarlo porque el toro estaba pues débil aún, ¿no? Tuvieron que sacarlo con tractor de ahí del cepo porque se echó y era imposible sacarlo. No se levantaba el toro, ¿no? Entonces afecta nomás a la producción, a la calidad del semen, un toro que haya tenido fiebre. Lo mismo yo creo que ocurre en una hembra. La ovulación no va a ser ya normal, ¿no? Se va a retrasar algunos
algunos días. Y en el toro hemos visto toros que inclusive están 20 o 30 días con mala calidad de semen después que han tenido fiebre, ¿no? Entonces, la historia clínica, si alguien va a dedicarse al chequeo de toros, la historia clínica de esos toros que dan mala calidad de semen es importante. Ya. Entonces, lo que se ve a veces es una secreción salival profusa, ¿no? Puede haber lesiones oculares que pueden confundirse con otras enfermedades, ¿no? Pero esos son los signos clínicos, ¿no? A veces abortos o muertes embrionarias también. Ahora, en los recién nacidos, ahí es donde encontramos a veces lesiones graves, ¿no? En los animales adultos, bueno, puede pasar inclusive desapercibido con leves signos clínicos y recuperaciones rápidas, pero en los recién nacidos sí es el problema, ¿no? Puede haber muertes por necrosis hepática, ¿no? Y el curso de la enfermedad puede durar hasta 10 días y en los animales jóvenes pueden ocasionar la pérdida de peso y después la muerte, ¿no? En la forma genital, estamos hablando de hembras adultas, afecta a la hembra, por supuesto, y a veces al macho, ¿no? Hay un signo clínico que es importante tomar en cuenta, la elevación y movimiento en látigo de la cola. Como hay una secreción mucosa, eso es una molestia para la hembra y constantemente está moviendo la cola, ¿no? Entonces eso se llama elevación en látigo de la cola. Hay un enrojecimiento de la mucosa vulvovaginal, hay una secreción vaginal a veces escasa y a veces profusa. Hay pústulas, eso sí es importante observar. Eso es lo que hemos observado nosotros bastante, ¿no? Pústulas en la mucosa vaginal y que confluyen a grandes áreas, ¿no? Si alguna vez afecta al útero, puede causar metritis, una metritis secundaria, y la infertilidad es temporal, no es tan de larga duración como en brucelosis, ¿no? Siempre que no haya aborto, la infertilidad va a ser de corta duración, ¿no? Entonces, a veces, si vemos en una vaca que está abortando, en esta enfermedad pueden haber abortos, aunque no con la frecuencia que presenta brucelosis, ¿no? Pero toda vaca que aborte en un hato rebaño debe ser investigada. Primero investigar brucelosis, que es la enfermedad más grave, peligrosa y de importancia en salud pública, ¿no? Es una zoonosis. Después están las otras enfermedades, leptospirosis, diarrea viral bovina, rinotraqueitis infecciosa bovina, ¿no? Que son enfermedades que afectan la reproducción. Pero lo primero que vamos a investigar en una vaca que aborta es brucelosis. No es brucelosis, entonces, bueno, ya seguimos con las otras enfermedades que son de menos peligro para el hombre, ¿no? En el macho puede haber también una balanopostitis pustulosa, ¿no? A nivel del pene y del prepucio. Balanopostitis son las lesiones que hay en el pene y el prepucio, o también se llama parafimosis, ¿no? Eso en el macho. Pero en realidad no afecta a la calidad del semen ni a la capacidad reproductiva del toro, ¿no? Si hay una leve elevación de la temperatura, va a haber una incapacidad temporal de reproducción, ¿no? Va a verse afectada hay una impotencia transitoria que va a afectar tanto bueno, un toro con fiebre, pues que va a tener ganas de estar montando, ¿cierto? Y también la calidad del semen puede afectarse un poco, ¿no? Pero es más notorio en las hembras, ¿no? Pero los machos son transmisores, pueden haber machos que no presentan ningún signo clínico, ¿no? Pero que son
transmisores de la enfermedad, ¿no? A veces cursan en forma subclínica. Igual casi que en tricomonas y campylobacter, en los machos no se nota casi ningún signo clínico. Ahora, en el ganado adulto podemos observar, además del trastorno reproductivo, una conjuntivitis, aunque no es frecuente, ¿sí? Pero en algunos casos puede ser el único signo que observemos. No sé, les he mostrado, creo que aquí, la conjuntivitis. Si observamos, puede estar relacionado con IBR, de la forma conjuntiva. Puede ser en uno o ambos ojos. Lo que trae a veces a confusión con otra enfermedad que es muy similar por las lesiones oculares, que es la queratoconjuntivitis, que en algún momento vamos a ver también. La secreción ocular primero es clara y luego pasa a mucopurulento. Solamente en la conjuntiva, en los párpados, no afecta a la córnea. Pero sí, cuando hay queratoconjuntivitis ya afecta a los ojos. En la conjuntiva se va a ver roja y una secreción ocular profusa, ¿no? Cerosa. Cerosa quiere decir transparente, cristalina. Puede haber una necrosis oral, que podemos confundir con fiebre aftosa, hay que tener cuidado. Y gástrica en los recién nacidos. O sea, cuando vemos terneritos recién nacidos, ¿no? Hay que fijarse en estas lesiones y podríamos estar con esta enfermedad, ¿no? Entonces, esta enfermedad afecta a terneros, a recién nacidos, a las hembras y en menor grado a los machos, ¿no? Entonces, cuando produce abortos, ¿no? Después de tener la forma respiratoria, las vacas, los animales, especialmente las hembras, después de la forma respiratoria pueden tener aborto, ¿no? O inclusive después de la vacunación, hay algunas vacunas que son a virus vivo modificado. Algunas pueden causar abortos entre las 3 a 5 semanas. O a veces abortos en cualquier etapa de la gestación, lo que puede llegar a la confusión con brucelosis. Con la infección natural, generalmente ocurre en el último trimestre de gestación, muy parecido a brucelosis y leptospirosis. En el aborto no hay signos, no hay otros signos en la madre, ¿no? Pero los fetos pueden nacer con estado ya de descomposición, estado de autólisis, que también puede confundirse con brucelosis en este caso. Puede haber retención de placenta, igual que en brucelosis. Entonces hay que tener, por eso es importante el diagnóstico de estas enfermedades de la reproducción, comenzar primero por brucelosis. No es brucelosis, bueno, ya nos vamos a las otras enfermedades. Pero aquí quiero hacerles un recuerdo de una cosa, que a veces en brucelosis, si sacamos muestras de sangre después del aborto, inmediatamente después del aborto, a veces van a dar negativas a brucelosis, ¿no? Y recién a los 21 días, 30 días, si sacamos muestras, pueden salir positivas, ¿no? Entonces, como clínicos o como veterinarios que estamos atendiendo una estancia, debemos tomar en cuenta ese aspecto, que no siempre nos van a salir las vacas positivas a brucelosis estando infectadas cuando sacamos una muestra de sangre inmediatamente después del aborto, ¿no? Hay que tener cuidado. De todas maneras, es una enfermedad mucho más peligrosa, brucelosis, que esta enfermedad por el contagio que puede ocasionar la brucelosis al humano, ¿no? Ya saben. Entonces, retención de placenta puede ocasionar brucelosis y IBR. Pero tricomonas campylobacter, eso no nos produce, ¿no? Más de repetición de celo. Entonces, hay formas, por eso es que la historia clínica es importante. En esta enfermedad también pueden haber muertes embrionarias, ¿no?
Este es el embrión de una vaca normalmente desarrollada, ¿no? Que está yendo con una gestación normal. Y esto es la muerte del embrión de pocos días, ¿no? Bueno, antes se decía, bueno, esta fotografía no es la última. Antes se decía que se reabsorbían los embriones. Ahora no. Como son tan pequeños estos embriones, dice que en realidad se llegan a expulsar. En algún momento se expulsan estos embriones, ¿no? Y lo que pasa es que no los podemos ver, no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, fíjense la diferencia. Este es un embrión muerto y este es un embrión en crecimiento, de la misma edad, ¿no? Entonces, Campylobacter, Trichomonas también nos producen muertes embrionarias. Y esta enfermedad también nos produce muertes embrionarias y un poquito con más frecuencia los abortos y otras lesiones en los terneros, ¿no? En los recién nacidos. Entonces, hay formas de diferenciar. En los recién nacidos no hay alteraciones por Trichomona o Campylobacter, pero en esta sí, ¿no? En Trichomona y Campylobacter no hay fiebre. Aquí sí hay fiebre, ¿no? Por eso es que el examen físico o clínico que haga el veterinario es importante para poder guiarnos o sospechar en un principio de con cuál enfermedad podemos estar presentes, ¿no? No se olviden que en fetos nos va a producir necrosis del hígado, ganglios linfáticos, vaso y pulmón, o sea, estos animales van a morir al poco tiempo, ¿no? El líquido peritoneal y pleural es sanguinolento, ¿no? Y abundante. La metritis es muy rara esta enfermedad. Bueno, dice, no hay infertilidad, pero sí hay una infertilidad, pero de más corta duración tal vez que brucelosis, ¿no? Y el virus se aísla de la placenta y todos los órganos afectados. Nuevamente vamos a recalcar sobre la forma encefálica en terneros, porque es más o menos frecuente. Ya hemos visto varios casos en nuestro medio. Aunque dice aquí la frecuencia es baja, pero en nuestro medio hemos visto con cierta frecuencia este trastorno. Se presenta en terneros de 6 meses de edad, algunos un poquito menos. Los terneros no pueden mantenerse en pie. Hay ataxia porque afecta al sistema nervioso central. Hay depresión, movimientos frenéticos cuando están caídos, intermitentes. No hemos visto que botan espuma por la boca, ¿no? Eso dice la literatura. Bueno, hemos visto a veces convulsiones, se echan, rechinan de dientes. El curso es corto y mortal, muy parecido a rabia, ¿no? Pero en animales jóvenes. Entonces hay que diferenciar también de rabia en esos casos, ¿no? Lo que ocurre en el ternero, porque hay ataxia, o sea, no puede mantenerse en pie, porque el sentido del equilibrio se ve afectado, ¿no? Aquí el cerebelo, que es el órgano que mantiene el equilibrio, está menos desarrollado. Hay una hipoplasia, ¿no? Falta de desarrollo del cerebro, entonces los terneros nacen con problemas de locomoción. Ahí vemos, por ejemplo, este ternero no puede mantenerse en pie, ¿no? Por el problema que tiene a nivel de cerebelo. Entonces, en algunos casos, la necropsia, no tengan miedo, jóvenes, a hacer necropsia, ¿no? No es siempre necesario que vaya un patólogo a hacer una necropsia, ¿no? Yo aquí les estoy mostrando casos, ¿no es cierto? Y deben tener, pues, los que van a trabajar en bovinos, estar con la literatura a mano, por lo menos las presentaciones que les doy, ¿no? Y ahí están las fotografías, tengan a mano, ¿no? Porque otra cosa, ya les digo, es verse ya con los problemas, ¿no? Y que el dueño les va a exigir a ustedes que solucionen ese problema, por lo menos que sepan qué problema es, entonces tienen que saber diagnosticar, ¿no? Eso es importante. ¿Por dónde empieza?
La solución de un problema es por el diagnóstico. Si no saben de qué se trata, ¿cómo van a actuar? ¿Cómo van a tomar las medidas de prevención, de tratamiento o control? ¿Cierto? Entonces tienen que ver, de dar primero un diagnóstico, con los signos clínicos, historia clínica, análisis de laboratorio. Si podemos hacer necropsia, lo hacemos, ¿no es cierto? Hay que ver si estamos viendo un problema de ataxia, A quiere decir sin movimiento, tiene que haber un problema a nivel del sistema nervioso. Entonces, ahí tenemos que abrir la cabeza y ver qué pasa, a ver cómo está el cerebelo. Para eso han llevado anatomía, ¿no es cierto? Bueno, aquí es cuando tienen que saber, pues, las características, la forma de un cerebro, de un cerebelo. Eso es importante, ¿no? Para poder entrar ya a la parte patológica y poder diferenciar de las anormalidades que pueden haber en estos órganos, ¿no? Y en otros órganos más, por supuesto. Hay en hígado, alteraciones en hígado, cómo está el hígado. Tienen que saber las características normales de ese órgano que lo llevan, que ven ustedes en anatomía, ¿no? En anatomía 2. ¿No? Entonces, lo que ha llevado en esas materias básicas va a ser importante para que ustedes puedan relacionar cuando se encuentren con animales que presentan alteraciones en estos órganos, ¿no? Para eso están estudiando veterinaria. Ya les dije, si van a estar con bovinos, tienen que documentarse de todas las enfermedades que hay en bovinos, porque en cualquier momento se las van a presentar, ¿no? Por ejemplo, este ternero con fiebre, secreciones nasales, salivación excesiva, puede ser IBE. Pero también hay que pensar en aftosa cuando hay secreción salival profusa. Hay que mirar las mucosas, todo eso. Inclusive pueden haber erosiones aquí en las mucosas, aunque no es tan frecuente como en fiebre aftosa, ¿no? Fiebre aftosa es una enfermedad de declaración obligatoria. O lo primero que sospechen de repente puede ser aftosa, entonces ya tienen que llamar a los veterinarios del programa de aftosa para que diagnostiquen la enfermedad. Si tenemos sospecha, ante sospecha simplemente de fiebre aftosa, ya deben comunicar a las autoridades de sanidad correspondientes. Entonces, en el diagnóstico, ¿qué muestras podemos enviar? Sangre con anticoagulante, ya les voy a decir por qué. Sangre sin anticoagulante, el suero para el diagnóstico específico de las enfermedades por ELISA. En el laboratorio de, ¿cómo se llama ahora? Una lab que está en la Avenida del Ejército, hacen el diagnóstico específico de enfermedades, entre ellas está IBR, diarrea viral bovina, rabia, por supuesto, aftosa, cólera porcino, ¿no? Y otras más, ¿no? Donde utilizan ya reactivos específicos, ¿no? Pero la primera muestra que pueden ustedes sacar es sangre con anticoagulante, llevan a cualquier laboratorio veterinario y ahí vamos a hacer un hemograma, ¿no? Para eso es. Pedazos de órganos en formol y refrigeración. ¿Por qué? Porque esta enfermedad produce la presencia de corpúsculos de inclusión intranucleares, que nos sirve para el diagnóstico por histopatología. Bueno, secundariamente se pueden mandar órganos en formol, refrigeración, formol, otros pedazos en refrigeración, ¿no? Secreción conjuntival, etc., ¿no? La historia clínica y los signos clínicos que observen son importantes, ¿no? ¿Qué vamos a hacer de la sangre con anticoagulante? En laboratorio vamos a hacer hemograma y generalmente nos va a producir una leucopenia, o sea, disminución de los leucocitos. Eso es lo que yo quiero anticiparles. Que el clínico no es solamente aquel que trata de dar un diagnóstico a ojo, sino que se vale de medios auxiliares para tener mejor confiabilidad en los diagnósticos. Con la historia clínica y signos clínicos puedo tener una idea, pero con los métodos de laboratorio ya puedo llegar inclusive a la confirmación de esas sospechas del diagnóstico. Entonces ya veo leucopenia, puede tratarse de
diarrea viral bovina o IBR. Y si hago histopatología, ¿qué voy a encontrar? Corpúsculos de inclusión, ¿no? Y en la facultad hemos observado eso. Y por supuesto hay pruebas más específicas como las pruebas de ELISA, sobre neutralización viral, PCR, etcétera, ¿no? Que por supuesto los laboratorios tienen que estar implementados. El de una lab del laboratorio estatal está implementado para diagnósticos por ELISA de IBR. El aislamiento viral, o sea, lamentablemente no tenemos un laboratorio estatal ni en la facultad para hacer un aislamiento de virus, ¿no? Estamos todavía muy atrasados en la parte de virología. ¿De qué debemos diferenciar? De diarrea viral bovina, ¿no? Porque casi nos presenta, en la próxima clase vamos a ver, nos presenta las mismas alteraciones y signos clínicos, muy parecidos. Bueno, fiebre catarral maligna no la tenemos en nuestro medio, pero sí, brucelosis porque a veces puede haber abortos, puede haber retención de placenta. Con queratoconjuntivitis porque hay lesiones oculares. Con difteria de los terneros, con rabia porque a veces hay rechinar de dientes en los terneros de 6 meses, ¿cierto? Y hay ataxia, que en rabia igual puede presentarse, ¿no? Y yo les cuento una cosa. Cuando tuvimos un problema de rabia ¿dónde fue? En Yabaré, ¿no? En primera instancia, bueno, se mandaban las muestras a patología y lo que siempre salía era, bueno, terneros eran de 6 meses a 2 años, ¿no? Salía que habían corpúsculos de inclusión de IBR, pero también ahí está importante la historia clínica. Esta enfermedad no tiene una mortalidad de 100%. En terneros jóvenes puede llegar a un 60%, 70%. En animales adultos no, ¿no? Pero en cambio, cuando veíamos esos terneros, todos los terneros tenían problemas nerviosos, caían al suelo y no se levantaban más. Pero habían corpúsculos de inclusión de IBR. Entonces yo le digo al colega, doctor, la mortalidad por IBR no es alta, no es de 100%, y aquí hay una mortalidad de 100%. No, coleguita, es nomás IBR. Pero después de oculta de él, yo mandamos muestras al laboratorio del IDE para rabia y salió que era rabia el problema, ¿no? Entonces la historia clínica, la incidencia de esa enfermedad, la mortalidad, hay que tomar en cuenta, ¿no? Rabia es una enfermedad con 100% de mortalidad. En cambio, esta no, la mortalidad no llega. En terneros jóvenes sí podría llegar tal vez a un 60, 70%, ¿no? Pero no es de 100%, ¿no? Con pseudorrabia, con envenenamiento por plomo, con tricomoniasis, porque a veces tricomoniasis o campilobacteriosis, porque pueden haber muertes embrionarias y repetición de celo, con intoxicaciones, con enfermedades nutricionales, porque también hay ataxia en las intoxicaciones o en enfermedades por deficiencia de calcio, fósforo y otros elementos, ¿no? Pero hay formas de diferenciar, ¿no? Pero si estoy viendo en el hemograma leucopenia, ya me está indicando que puede ser una enfermedad viral y hay que ver cuál de esas es, ¿no? Cuando hicimos, cuando teníamos el problema de rabia en Yabaré, ninguno de los animales casi nos mostraba leucopenia, ¿no? Los valores estaban normales, pero sí había una pruebita de fibrinógeno que nos indicaba que había una enfermedad infecciosa, estaba aumentado, ¿no? Ya con los signos clínicos y la historia, podríamos decir que se trataba de rabia, ¿no? Y que el diagnóstico definitivo lo dimos con inmunofluorescencia en laboratorio ya especializado. Bueno, esta enfermedad sí tiene formas de control adecuadas, ¿no? La vacunación es importante,
¿no? Hay vacunas muy buenas, efectivas, contra IBR, y que a veces vienen combinadas con diarrea viral bovina, leptospirosis y campilobacteriosis. Entonces, si yo le estoy diciendo que ya hay esa enfermedad, pues tienen que utilizarla. ¿Cuál es la situación actual? En el laboratorio de UNALAB, lo que antes era el LIDIBET, se hicieron, bueno, el LIDIBET recibe muchas veces apoyo de organismos internacionales, ¿no? Especialmente de la misión británica recibió un buen apoyo tanto en equipamiento, adiestramiento de personal y en la provisión de reactivos. Entonces les mandaron reactivos en cantidad suficiente, bastante, y como los veterinarios no pedían estas pruebas para estas enfermedades, ¿no? Porque igual es una enfermedad que no causa mucho impacto, porque no hay muchos abortos, no hay mucha mortalidad, entonces no les interesaba a los ganaderos ni a los veterinarios. Pero se hicieron de todas maneras trabajos de tesis, y en esos trabajos de tesis se detectó mediante ELISA, se detectó que el 40 al 60% de los gatos estaban infectados de IBR, ¿no? Entonces prácticamente no hay gato que no se libre de esta enfermedad. Hay, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces está en forma subclínica y no todos los animales van a enfermar, no vamos a ver signos clínicos, pero por ahí van a aparecer algunos problemas. Ya saben que hay y hay que tomarla en cuenta como una enfermedad que nos va a causar también pérdidas económicas. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ya, entonces la próxima clase vamos a continuar con otra enfermedad que es muy similar a esta, que es diarrea viral bovina. Pero su nombre lo indica, diarrea. Más frecuente va a ser la diarrea en esa enfermedad. Bien, Yulisa, ¿me están escuchando? Yulisa. Sí, doctor. Ya, ya. Si no tienen nada más, entonces nos veríamos en la próxima clase. Las grabaciones de esta y el viernes les paso en una. Creo que las otras ya les he pasado. ¿No? ¿Sí? ¿Sí, Yulisa? ¿Ya les pasó? Sí. Ya. Entonces tienen grabado y el video más ahí. Bien, jóvenes, entonces si no tienen nada más, nos veríamos el próximo viernes. Está bien, doctor. Hasta el Gracias. viernes, doctor. Nos vemos, doctor. Se cuida. Gracias. Viernes, doctor. Gracias. Hasta luego, Gracias. hasta luego. Hasta luego.